Huerto del Rey te da la más cordial bienvenida. ¿Cómo están? ¿Están un poco serios? Hace un poquito de calorcito, pero yo creo que este tiempo ha sido bueno, ha sido hermoso, y es un tiempo en el cual Dios ha preparado nuestro corazón para recibir su palabra. Es un tiempo en el cual ha preparado el terreno para que este terreno pueda ser fértil y la semilla que hoy sea compartida de parte de Dios sea sembrada y lleve mucho fruto. Quisiera pedirles que me ayudaran abriendo sus Biblias, por favor, en el libro de los Hebreos, en el Nuevo Testamento, capítulo número 12. Hebreos, capítulo número 12. Y cuando lo tengan, en señal de que ya lo tienen, quisieras pedirles también un gran favor. Si nos pudiéramos poner de pie un momento más, vamos a estar algunos minutos sentados, así es que aprovechamos también para estirarnos un poquito, ponernos más cómodos, y aprovechamos para darle lectura a la palabra de Dios en esta mañana. Hebreos 12, y vamos a darle lectura a los primeros dos versículos, versículo número 1 y versículo número 2. Me voy a permitir darle lectura yo primero a ambos versículos, y posteriormente me gustaría que todos le diéramos lectura a los dos versículos. Dice hoy la palabra de Dios: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Podemos darle lectura a todos juntos a ambos versículos? Dice la palabra: por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Inclinemos nuestro rostro. Señor, en esta hora te agradecemos la oportunidad de estar aquí una vez más. Nos ponemos en tus manos, Padre, para que nos hables hoy a cada uno de nosotros, incluyéndome a mí. Que sea tu palabra, Señor, susurrando a nuestro oído y diciéndonos qué es lo que tenemos que hacer. Estamos aquí hoy todos nosotros, no por obra de la casualidad, sino porque tú tienes un plan preparado, Señor. Abre nuestros corazones, te lo pido. Espíritu Santo, toma el control en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su asiento, muy amables. Gracias. En una ocasión, un universitario, en la ceremonia de graduación, cuando ya había terminado la carrera, a este estudiante le tocó dar el discurso final. Normalmente siempre escogen a una persona para que hable y dé el discurso, y dentro de todo lo que él había preparado y escrito, mencionaba algo que llamó mi atención. Él decía que dentro de su carrera tuvo varios problemas, tuvo varias dificultades, incluso en semestres intermedios estuvo tentado a dejar de estudiar porque realmente lo veía complicado, los gastos en la escuela eran complicados, no tenía quizás el apoyo en casa suficiente económicamente hablando, y él estuvo a punto de tirar la toalla, como normalmente decimos. Pero lo que a él le motivó llegar hasta ese día y graduarse, fue que él supo ver al final el objetivo, él supo ver al final el trofeo, él supo ver al final el título, él supo ver al final mantener la vista en aquello que lo estaba motivando, aun cuando a su alrededor había disturbios, aun cuando a su alrededor estaba totalmente oscuro el panorama, él mantuvo su vista en el objetivo final, y fue como él se mantuvo. Así nosotros tenemos que mantener nuestra vista en nuestro objetivo final, y debemos de mantener nuestros ojos en Jesús.
El tema del mensaje del día de hoy es puestos los ojos en Jesús. Como en algunas de nuestras Biblias, el título que tiene este capítulo es precisamente ese: puestos los ojos en Jesús. Sin duda alguna, la vista, nuestros ojos, son uno de los principales sentidos que el ser humano tiene. Es una de las principales capacidades sensoriales que los humanos y la mayoría de los animales tenemos. El ojo es el observatorio avanzado del cerebro. Mediante un complejo proceso, nosotros captamos la luz, reflejamos imágenes, el cerebro, en un proceso instantáneo, genera la imagen que nosotros estamos viendo. Mediante ese proceso nosotros podemos percibir la forma de los objetos, podemos también medir las distancias, identificar las distancias, podemos detectar los colores, podemos detectar el movimiento. Con la vista, con nuestros ojos, nosotros podemos ver lo que nos agrada, lo que es grato para la vista. Los ojos nos ayudan también a tomar unas ciertas decisiones en nuestra vida. A veces nos guiamos por las apariencias y es como nosotros escogemos algunas circunstancias dentro de nuestro proceso de crecimiento. Pero también nuestros ojos nos pueden engañar. También nuestros ojos, nuestra vista, nos pueden orillar a tomar el camino equivocado. Las tentaciones que hoy el mundo nos ofrece son principalmente agradables a los ojos. Y es ahí donde el enemigo aprovecha para meter, como normalmente decimos, mete su cuchara y nos empieza a engañar. Y nos empieza a mostrar cosas hermosas, cosas codiciables para nuestra vista. Y no es nuevo. Son artimañas, son procesos que el enemigo ha utilizado a lo largo de la historia, y un claro ejemplo nosotros lo vemos cuando recién el ser humano fue creado. Nosotros podemos ir, yo le invito a que usted vaya con calma en su casa al libro de Génesis, en el capítulo número 3, en los versículos del 4 al 6, nos dice que la serpiente, que era el enemigo, se acercó ¿a quién? A Eva. Y le dijo al oído y le mencionó unas palabras hermosas y le dijo: ¿sabes qué? Tú puedes comer del fruto de ese árbol, aun cuando el Señor le había dicho a Adán y a Eva: no lo comas, porque probablemente muera. Pero llegó la serpiente astutamente y le dijo: mira, observa, ve. Y Eva vio que era codiciable, vio que era hermoso, vio. Y a raíz de esa acción, a raíz de haber visto, ella tomó del fruto, comió y le compartió a Adán. Y fue así como entró el pecado en la historia de la humanidad. Todo porque Eva fue orillada a tomar una decisión en base a su vista, en base a los ojos. Podemos ver también algunos ejemplos, también si lo están notando, en Génesis 19, todos sabemos la historia de la mujer de Lot. Dios destruyó o iba a destruir a Sodoma y a Gomorra y le advirtió a Lot y a su familia que salieran. Pero les advirtió: cuando ustedes vayan de camino saliendo, ¿qué les dijo? No miren hacia atrás, no vean, no observen. Y la mujer de Lot cayó en la tentación. ¿Y qué fue lo que hizo? Volteó y miró. Y Dios la castigó convirtiéndola en estatua de sal. Sansón, en el libro de los Jueces, tenía un futuro prometedor, era una persona consagrada de parte de Dios para servirle a él, y sin embargo, él, en vez de voltear a ver a las mujeres de su pueblo, volteó y miró, y vio a esta persona de nombre Dalila, la cual le agradó. Y nosotros sabemos el resto de la historia. Él se enamoró de esta persona. ¿Cómo nos enamoramos? Por la vista. Normalmente cuando vemos a la persona que nos agrada es a través de la vista. Es porque nos agradó. Sansón cayó también en este error.
Podemos también conocer y mencionar la historia de Acán, el pecado de Acán, cuando el pueblo de Israel va y toma Jericó y lo destruye. Dios le dice y le había advertido al pueblo que no tomara del botín, que no tomara de las riquezas de ese pueblo. Y sin embargo Acán, en Josué capítulo número 7, le ganó también la tentación. Cuando lo ponen frente al pueblo para confesar su pecado, él dice: yo miré y me gustó, vi el manto babilónico, vi los lingotes de plata, vi los lingotes de oro y me agradaron. Por la vista, también Acán fue seducido y pecó. ¿Cuál fue el resultado? ¿Fue muerto? No solo él, toda su familia, que aparentemente era inocente, pero por el pecado de él, todos perecieron. Y el enemigo es tan astuto, el enemigo es tan hábil, que incluso lo intentó hacer con nuestro Señor Jesucristo. Lo podemos ver también con calma en casa en el Evangelio de Mateo, en el capítulo número 4, cuando después de que Jesús ayunó, estuvo ayunando 40 días y 40 noches, el enemigo sabía que ese era el momento oportuno para atacarlo. Y después de tentarlo de diferentes maneras, en una de esas dice que lo llevó a la parte más alta. Y dice la palabra de Dios que le mostró. Es decir, hizo que nuestro Señor Jesucristo viera todos los reinos del mundo. Y Satanás le dijo: todo esto será tuyo si postrado me adoras. Pero nuestro Señor Jesucristo no cayó en nada. Él estuvo tentado, débil físicamente hablando, después de no recibir alimento, y él podía haber dicho sí, mas sin embargo él se contuvo aun cuando fue tentado a través de la vista. Hoy en día la tecnología está tan avanzada que solamente en la comodidad de nuestra casa o incluso en la comodidad de nuestro móvil, por medio de un clic, nosotros estamos tentados a ver cosas, nosotros estamos tentados a ver imágenes que sabemos que a Dios no le agradan. Imagínense el peligro que estamos corriendo. No hay ningún tipo de restricción, no hay ningún tipo de límite, toda la información está abierta y nuestros ojos corren el peligro de ser engañados. La palabra de Dios dice en Mateo, acompáñenme por favor a esa cita, Mateo capítulo número 6, versículo 22. Mateo 6, 22 dice: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, si tu ojo mira buenas cosas, si tu ojo no cae en la tentación de ver cosas malas, entonces todo tu cuerpo estará lleno de luz. En la semana, en nuestro día a día, o cuando estamos solos, ¿cuántos estamos llenando de luz nuestro cuerpo, mirando cosas que son agradables a Dios? O por el contrario, el versículo número 23, pero si tu ojo es maligno, es decir, si tu ojo empieza a ver cosas que no le agradan a Dios, si tus ojos empiezan a desviar a imágenes que no son permitidas por nuestro Dios, entonces todo tu cuerpo estará en tinieblas, lo dice la palabra. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? ¿Cuánta tiniebla hay en nuestro ser? ¿O cuánta luz hay en nuestro ser? Depende de la decisión que nosotros tomemos a través de la vista, a través de nuestros ojos. Pero por otro lado, hemos hablado de la vista física, pero también Dios nos habla que tenemos una visión espiritual, una vista espiritual, unos ojos espirituales, la cual usted y yo obtuvimos cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo dimos: sí, Señor, te acepto como
como mi Salvador, en ese momento el Espíritu Santo posó en nuestra vida y es el Espíritu Santo quien nos ayuda a abrir nuestros ojos espirituales para ver el peligro que nos está rodeando. Acompáñenme por favor a Hechos, capítulo número 26. Vamos a estar buscando varios versículos. Yo quiero pedirle el grandísimo favor que los busque, si fuera posible que los anote, que en casa después los vuelva a leer y los vuelva a estudiar con calma. Pero es importante que usted y yo pongamos atención a lo que Dios nos habla hoy en esta tarde. Hechos 26, capítulo 16. Pablo estaba relatando su conversión. Pablo estaba relatando cómo Dios le había llamado después de que él era un perseguidor de cristianos, después de que él había perseguido y sacado de los templos a los cristianos para llevarlos a la cárcel. Tuvo un encuentro personal con Dios, marcó diferencia en su vida y él relata parte de esta conversión. Hechos 26, 16 dice: pero levántate y ponte sobre tus pies. Dios le estaba hablando a Pablo. Porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. ¿Para qué? Para que abras sus ojos. Es decir, Pablo iba a llegar físicamente y les iba a abrir así los ojos a las personas, iba a tomar sus cabezas y les iba a decir: abre bien los ojos. ¿Es a lo que se refiere? No. Cuando Él les compartiera el Evangelio, al momento que ellos lo recibieran, sus ojos iban a ser abiertos. Y se refiere a los ojos espirituales. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esta visión espiritual la tenemos todos. Algunos la tenemos más desarrollada que otros. Otros la tenemos un poquito más cerrada. Otros la tenemos un poquito más abierta. Pero todos tenemos la capacidad de mantener nuestros ojos espirituales abiertos. Y cuando usted y yo tenemos la disposición de mirar las cosas como las mira Dios, Él abre nuestros ojos espirituales para ver lo que los demás no están viendo. Y estemos alertas del peligro del ambiente espiritual que nos está rondando. Nuestros ojos físicos no nos permiten ver lo que hay a nuestro alrededor y cómo se suceden batallas espirituales en donde el enemigo insiste en tropezarnos, pero las huestes de Dios nos ayudan a salir adelante. Y cuando Dios viene y nos abre los ojos espirituales, vemos cosas que los demás no pueden ver. Vemos un ejemplo en el Antiguo Testamento. Acompáñenme por favor al segundo libro de Reyes, capítulo número 6. Segundo libro de Reyes, capítulo número 6, versículo 15. El rey de Siria se había levantado contra el pueblo de Israel, quería hacerle guerra y los estaba rodeando, los estaba sitiando. Y Eliseo estaba puesto en pie intercediendo por el pueblo, y a su lado de Eliseo estaba quien le servía, a su siervo de Eliseo. Y en el versículo número 15, segundo de Reyes 6:15, dice: y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, es decir, el servidor de Eliseo, se levantó de mañana y salió. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo a Eliseo: ah, Señor mío, ¿qué haremos? Estamos rodeados. No tenemos escapatoria, no tenemos salida. Así como muchas veces nosotros clamamos y decimos: estamos rodeados de problemas, estamos rodeados de dificultades, no hay salida alguna, el espacio se hace cada vez más y más y más pequeño. Así es como el siervo de Eliseo veía la circunstancia. Veía todo un ejército alrededor. El versículo número 16, Eliseo le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Eliseo estaba viendo algo que su siervo no estaba viendo en ese momento. Eliseo volteaba y decía: ¿pero quién es?
si solamente estamos tú y yo? Y el versículo 17 dice, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová. ¿Qué le dijo a Jehová? Que abras sus ojos para que vea. ¿Sus ojos físicos? No, sus ojos espirituales. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Estaban solos? ¿Usted y yo estamos solos? No, Dios nos cuida. Pero nosotros tenemos que tener nuestra visión espiritual abierta y tener nuestros ojos puestos en Jesús. Tener los ojos puestos en Jesús. Aun cuando nuestros ojos alrededor nos estén mostrando la circunstancia adversa, aun cuando a nuestro alrededor veamos a nuestro familiar postrado y enfermo y sufriendo, aun cuando a nuestro alrededor tengamos las deudas económicas que nos están agobiando, aun cuando a nuestro alrededor veamos que nuestros hijos se están perdiendo en los vicios, aun cuando veamos que nuestros hijos se están perdiendo con las amistades incorrectas, aun cuando veamos que nuestro esposo está en malos caminos, aun cuando veamos que nuestra esposa está alejada de Dios, aún a pesar de todo eso, usted y yo debemos mantener nuestros ojos espirituales fijos en Jesús. Deben de estar puestos en Jesús, como lo veíamos en nuestro tema inicial en Hebreos. Tener puestos los ojos en Jesús, mirándolo para alcanzar misericordia, como el pueblo de Israel miró a la serpiente de bronce en medio de la mortandad. En Números, capítulo número 21, vemos cómo Dios castigó al pueblo de Israel mandando serpientes, víboras que picaban al pueblo de Israel, y la gente estaba muriendo. Y la gente estaba muriendo. Y Moisés y Aarón se levantaron intercediendo por el pueblo. Señor, ya no permitas que la mortandad siga avanzando. Y Jehová les dio instrucciones específicas diciendo, ¿sabes qué? Construye, fabrica una serpiente de bronce, ponla en un asta y ponla a la vista del pueblo, para que la gente que sea picada y alce su vista y mire a esa serpiente, sea sanada. Y así fue como sucedió. Moisés fabricó la serpiente, fue puesta en un lugar visible, y todo aquel que era mordido por una serpiente volteaba y miraba y era sana al instante. Y esa referencia la plasma en el Nuevo Testamento. Juan, acompáñame por favor al Evangelio de Juan, en el capítulo número 3. El Evangelio de Juan, capítulo número 3, versículo 14 y 15. ¿Ya lo encontraron? Dice Juan 3, 14: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nuestro Señor Jesucristo fue levantado en una cruz. Nuestro Señor Jesucristo murió en una cruz por usted y por mí. Y Él fue levantado para que nosotros, mirándolo, nos mantengamos firmes en el camino. Usted y yo estamos en una carrera. A partir de que usted y yo aceptamos a nuestro Señor Jesús, estamos e iniciamos una carrera. Y tenemos que avanzar de tal forma que al final encontremos el premio adecuado para nuestro esfuerzo. ¿Cómo podríamos darle en esta tarde un significado concreto a poner nuestros ojos en Jesús? Podría haber varias opciones, varios significados, pero hoy en esta tarde quisiera ver con ustedes que aprendamos juntos algunos significados de poner nuestros ojos en Jesús. Quisiera que estuviéramos atentos y al pendiente de lo que Dios tiene preparado para usted y para mí. Poner nuestros ojos en Jesús significa, primeramente, estar seguros mediante la fe que Él siempre estará con nosotros. El poner nuestros ojos en Jesús significa estar seguros mediante la fe que Él siempre estará con nosotros.
Dios es tan hermoso y nos sorprende, porque el mensaje de hoy en esta mañana fue muy parecido a lo que escuchamos, a lo que estamos escuchando ahorita. Yo, sin necesidad de ponerme de acuerdo con Erika, nunca hablamos al respecto, pero Dios es fiel y la palabra es para nosotros. Y Él, en primer lugar, hoy nos muestra que poner nuestros ojos en Jesús significa estar seguros mediante la fe que Él siempre va a estar con nosotros, siempre. Pero esto usted y yo lo podemos afirmar solamente a través de la fe. ¿Y qué es la fe? De acuerdo a Hebreos 11:1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe, estar totalmente convencidos de lo que yo estoy esperando, estar convencidos de que lo que yo le estoy pidiendo a Dios, Él me lo va a dar. Es estar convencidos, es estar con la certeza de que Dios va a responder a nuestras oraciones. Y nosotros, mediante esa fe, debemos estar sabedores que Él nos ha dado infinidad de promesas en su palabra, y que Él, en medio de la adversidad, en medio del problema, no nos va a dejar solos, porque Él nos dio una promesa. Él nos dijo efectivamente en Juan 16:33 que en el mundo vamos a tener ¿qué? En el mundo vamos a tener aflicciones, en el mundo vamos a tener aflicción. Pero ahí no acaba el versículo. ¿Qué dice? Confiad, tened fe, yo he vencido al mundo. ¿Se da cuenta del tamaño de Dios que tenemos? Confiar, yo he vencido al mundo. En el mundo vamos a tener aflicción. Lamentablemente a muchos de nosotros se nos miente cuando nos dicen que aceptando a Jesús todo va a ser color de rosa. Creo que es por el contrario. Porque el enemigo sabe que cuando esa llamita de esperanza se encendió en la vida de nosotros al aceptar a Jesús, ya es un peligro para él. Entonces él empieza a atacar. Mientras esa llama de nosotros esté apagada, mientras nosotros estemos imparciales, mientras nosotros no nos metamos demasiado, el enemigo dice: tú estás bien ahí, no estás sirviendo, no estás predicando, vas nada más los domingos, no estás leyendo la Biblia en la semana. Ahí estás donde te quiero, no me das problemas. Y pareciera ser que son las personas que menos problemas tienen, pareciera ser que son las personas a las que mejor les va, materialmente hablando. Pero apenas nosotros aceptamos a Jesús, tomamos ese compromiso y empezamos a leer la Biblia y nos comprometemos a orar entre semana, y empieza la cascada de problemas. ¿No es así? Vamos a tener aflicción. El Señor no nos mintió, pero debemos de confiar, porque Él va a estar en todo momento. En Mateo 28:20 Él nos dice: yo estoy con vosotros solamente los domingos cuando vienen a la iglesia. Ni así logré despertar a los que se están durmiendo. Hasta el fin del mundo. Eso no dice la palabra. Yo estoy con vosotros, ¿cuándo? Hasta el fin del mundo. Es decir, mientras nosotros estemos con vida aquí, Él va a estar con nosotros. ¿Cuántos dirán gracias a Dios? ¿Lo merecíamos? ¿Lo merecemos? No, es su misericordia solamente. Acompáñenme al libro de los Salmos, por favor. Esa es una palabra hermosa. En el Salmo número 141, libro de los Salmos, número 141, versículo número 8. Salmo 141, 8. Encuéntrelo, por favor, para que vea que lo que se menciona aquí está en la palabra de Dios. Salmo 141, 8. Por tanto, a ti, oh Jehová, Señor, ¿qué dice? Mira mis ojos. Nuevamente, por tanto, a ti, oh Jehová, Señor, mira mis ojos. En ti he confiado, no desampares mi alma. ¿Cree que si usted y yo clamamos hacia nuestro Dios en oración, Él no nos va a escuchar? Él nos va a escuchar.
pero mientras nosotros mantengamos nuestra mirada en Él, puesto en Él, podrá haber destrucción aquí a nuestro alrededor, pero nosotros debemos mantener fija nuestra mirada en Él. Como se compartía en la mañana en la historia de Pedro en el Mateo 14:22, cuando Jesús en medio de una tormenta empieza a caminar sobre las aguas y los discípulos pensaban que era un fantasma. Después lo reconocieron, Pedro lo reconoció y le dijo: si eres tú realmente, permite que yo vaya a ti caminando también sobre las aguas. Y Jesús se lo permitió. ¿Y qué hizo Pedro? Se bajó de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas. ¿Pero qué hacía Pedro en ese momento? ¿A quién estaba mirando? A Jesús. Mantenía sus ojos puestos en Jesús en medio de un mar tempestuoso. No es de que estuviera así como espejo el agua, estaba turbulenta, un oleaje turbulento. Imagínense caminar. Bueno, de por sí no podemos caminar en el agua, ahora menos en medio de las olas. Pedro lo pudo hacer mirando a Jesús. Pero ¿qué sucedió? En cuanto él miró la tempestad, lo que había a su alrededor, entonces dice la palabra que tuvo miedo. Y entonces se empezó a hundir. ¿Cuántos de nosotros en nuestra vida cotidiana está la tempestad? Y hacemos el esfuerzo: Señor, hoy he aprendido que debo mantener mis ojos en ti, y los mantengo, pero somos humanos, somos carne, y nos gana, y nos damos cuenta que todo está destruyéndose. Entonces en ese momento entra miedo y empezamos a hundirnos. Pero en ese momento nuestro Señor llega y extiende su mano y nos rescata y nos levanta una vez más. Tener nuestros ojos en Jesús significa estar seguros mediante la fe, que no importa las circunstancias, Él siempre va a estar con nosotros. Siguiente punto: ¿qué significa tener los ojos puestos en Jesús? Significa también sacrificio, consagración y pasión en nuestro servicio a Dios. Nuevamente, ¿qué significa que yo tenga mis ojos puestos en Jesús? Implica un sacrificio, una consagración y una pasión en nuestro servicio a Dios. Yo no puedo permanecer impávido, yo no puedo permanecer en la raya después de darme cuenta que nuestro Señor Jesucristo dio a su único Hijo, lo único que tenía, para enviarlo al mundo y morir por nosotros. Cuando usted y yo entendemos la magnitud de ese acto, lo menos que usted y yo podemos hacer es ofrecer nuestra vida en servicio a Dios, en agradecimiento a Dios por lo que Él hizo por nosotros. Ese mismo amor que nuestro Dios sintió al enviar a su Hijo aquí en la tierra, ese mismo amor gigante es lo que usted y a nosotros nos debe de mover para poner nuestra vida a su servicio. Dice Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios a quienes, al mundo, nosotros, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Él se apiadó de nosotros. Ese mismo amor es lo que debe generar en nosotros un servicio a Él. ¿Cómo yo demuestro que estoy poniendo mis ojos en Jesús? En que dedico mi vida en servicio a Él, con sacrificio, con consagración y con pasión. Porque no me estoy dando cuenta de lo que hay a mi alrededor, no me pongo a fijar con mis ojos físicos: pues él no sirve, él tampoco sirve, entonces yo tampoco sirvo. No, Él no le importa que una multitud a su alrededor no esté sirviendo a Dios. Esa persona mantiene sus ojos puestos en Jesús y se motiva a servirle con pasión, con consagración, con sacrificio, porque el servicio a Dios tampoco es fácil, implica ciertos sacrificios. Pero créame que cuando lo hace usted con todo su corazón, nada vale, porque todo es para Dios y lo hacemos de corazón. Usted y yo fuimos creados para buenas obras, lo dice Efesios 2:10. Usted y yo fuimos creados para buenas obras. ¿Cuáles son esas buenas obras? Compartir la palabra,
servir en nuestra congregación, compartir el Evangelio. Usted y yo fuimos creados para buenas obras. Nosotros, como decíamos, estamos corriendo la carrera de la mejor manera. Usted y yo somos unos deportistas. Acompáñenme por favor a la segunda carta a Timoteo, capítulo número 4. Segunda carta a Timoteo, capítulo número 4, versículo número 7 y 8. Dice la palabra de Dios: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada ¿qué? La corona de justicia, la cual me dará, fíjese, el Señor, juez y justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a quienes, a todos los que aman su venida. Hay un premio esperándonos. Hay un premio en el cual Dios va a premiar nuestro servicio. Y cuando de repente usted en el ministerio en el que esté, a los que ya estamos sirviendo, de repente pensemos en tirar la toalla y decir ya no más, porque fulanito, sutanito, y hay quejas y hay situaciones que nuestros ojos físicos están viendo. En ese momento debemos reaccionar y fijar nuestra mirada en Jesús, y que nuestra motivación sea: algún día, cuando yo acabe mi carrera, el mismo Señor pondrá sobre mi cabeza una corona. ¿Cuántos esperan esa corona? Y los que no dijeron amén. Yo creo que todos. Por eso estamos aquí hoy, para entender más de su palabra y para mantener nuestros ojos en Jesús. Tenemos un galardón hermoso esperándonos, pero usted y yo debemos de mantener nuestros ojos en Jesús. Mantener los ojos en Jesús significa un sacrificio y una consagración y una pasión en nuestro servicio a Dios. Que Dios mueva nuestros corazones, que Dios mueva nuestras vidas. Hay tanta necesidad de servicio. Faltan manos, faltan pies. Mantengamos nuestra vista en Jesús y Él nos motivará a hacerlo. Otra manera u otro significado. ¿Qué significa poner nuestros ojos en Jesús? Significa amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y aquí empezamos con problemas. Si yo mantengo mi vista puesta en Jesús, la palabra de Dios me dice que yo debo de amar a mi prójimo como a mí mismo. Entonces partimos haciendo hoy la pregunta: ¿qué tanto nos amamos nosotros mismos? Porque si nosotros mismos no nos queremos, pues va a estar un poquito complicado que queramos a los demás, ¿no? Hay muchas maneras de demostrar que nos queremos a nosotros mismos, que introducimos a nuestro cuerpo, cómo nos alimentamos, el ejercicio. Usted va al gimnasio, hace sus ejercicios y todo, y se queda viendo en el espejo. ¿Por qué? Porque se quiere a usted mismo. Pues con esa intensidad y con esa pasión con que se quiere y hace el ejercicio, es la misma intensidad con la que usted y yo deberíamos amar a nuestro prójimo. Y no solamente a los de nuestra familia o a los que nos caen bien, sino aún a nuestros propios enemigos. Debemos amar a nuestros hermanos en Cristo. Ahí más adelante, en la primera carta de Juan, si me acompañan por favor. Primera carta de Juan, capítulo número 4, versículo número 21. Antes de leerlo, yo les hago esta pregunta y díganme la respuesta con su mano. ¿Cuántos amamos a Dios? Gracias. Ahora vamos a leer la palabra. Primera de Juan 4, 21. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. ¿Es una opción? Es, a ver si puedes, hijo mío. El día que estés de buenas, si estés espiritualmente cargado, ese día hazlo. Es un mandamiento, es una ordenanza. Y una orden es para cumplirse o para obedecerse.
acuerdo? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, no del pastor, no de quien está compartiendo, de Dios. ¿Cuál es ese mandamiento? El que ama a Dios. Todos levantamos la mano, amamos a Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Amar a nuestro hermano. Puede girar un poco su cabecita, su derecha, su izquierda, adelante, atrás. Ve a sus hermanos. A todos. Amar a mi hermano. Yo no puedo decir que estoy manteniendo mi vista en Jesús si yo no estoy amando a mi hermano. Debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es una ordenanza. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y para poder amar a los demás, yo tengo primero que empezar a ser humilde, quitar todo orgullo y decir, caray, ¿cómo yo voy a amar a este o a esta? Tenemos que empezar a ser humildes. Acompáñenme en Filipenses, por favor, ahí delante de sus Biblias. Filipenses capítulo número 2, versículo número 3. Filipenses 2:3 dice la palabra de Dios: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien como, no escuché, antes bien como, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Debemos de considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Al hermano o a la hermana que tiene a su derecha o a su izquierda, usted lo tiene que considerar superior a usted mismo. Y eso se llama humildad. Es bien difícil. Pues ¿cómo? Si yo tengo mis títulos, mi trabajo me ha costado, yo estudié en Harvard, estudié en el Tecnológico de Tehuacán. ¿Cómo? ¿Tú ni estudio tienes? Debemos de considerar a los demás como superiores. Superiores. Todos los que están aquí son superiores a mí. Y es lo que tenemos que decir nosotros de nuestra congregación. Siendo humildes. Y solamente siendo humildes es como yo voy a poder amar a quien no puedo amar. Siendo humildes es como yo voy a demostrar mi amor al prójimo. Sabedores de que no importa cuánto haga, si no tengo amor, de nada va a valer. Y lo podemos ver en 1 Corintios. Capítulo número 13, que es un pasaje muy socorrido últimamente en nuestros cursos de los jueves, aquí en la congregación. 1 Corintios capítulo número 13, nada más como una probadita. Yo le invito a que en casa usted pueda leer los 13 versículos completos de este capítulo, pero vamos a leer los primeros 3 solamente. Fíjese la importancia del amor. Si yo hablase, ¿ya lo tienen? 1 Corintios 13:1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, wow, todo un profeta, un siervo del Señor, bien metido con Dios, ¿verdad? Pero no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retumba. Imagínense que yo esté proclamando y haciendo obras, subo, bajo, dono mis millones a los huérfanos, voy, doy donaciones, voy de aquí para allá y de acá para acá, pero si no tengo amor, de nada sirve. Si yo tuviera profecía, versículo 2, y entendiese todos los misterios, wow, y toda la ciencia, y si tuviese, fíjese, toda la fe. ¿Qué características de esta persona que se menciona aquí? De tal manera que trasladase los montes, pero si no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes, lo que decíamos, para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor,
De nada me sirve. De nada sirve que usted y yo nos esforzamos si no somos capaces de amarnos los unos a los otros. Y una manera de demostrar que tengo mis ojos puestos en Jesús es que yo puedo amar a mi semejante como a mí mismo. ¿Por qué? Porque con mis ojos físicos yo no voy a ver sus defectos. ¿Por qué? Porque con mis ojos físicos yo no voy a saber cómo me ofendió. ¿Por qué? Porque con mis ojos físicos yo no voy a ver cómo me está haciendo la vida de cuadritos quizás, sino yo voy a ignorar todo eso y voy a mantener mis ojos puestos en Jesús, y solamente de Él vendrá la gracia y la misericordia para poder amar a mí, manteniendo la fe, sirviéndole al Señor, amando a mi prójimo. Eso es lo que significa mantener los ojos en Jesús. Y por último, pero no menos importante, insisto, puede haber muchos significados. Hoy estamos viendo solamente 4 que yo quiero que los llevemos en nuestro corazón. Poner los ojos en Jesús significa entender que nuestro papel como cristianos es compartir la palabra. Nuevamente, ¿qué significa poner los ojos en Jesús? Entender que nuestro papel como cristianos es compartir la palabra. Vuelvo a preguntar, ¿cuántos de los que estamos aquí somos cristianos? Los que no levantaron la mano, yo creo que fueron invitados hoy. Espero que este mensaje les llegue. Al final vamos a hacer una oración para que puedan aceptar a Jesús como su Salvador y puedan ser parte de la familia cristiana. Amén. Hoy todos vamos a salir cristianos, así es que no hay pretexto alguno. Es un compromiso, es un arduo trabajo. Yo voy a demostrar que tengo mis ojos puestos en Jesús, obedeciendo el mandato